Buenas tardes, nosotros somos el equipo Maravilla. Esta es la discusión número 2. Yo soy Mauricio Alarcón. Yo soy Jessica. Yo soy Sandy Vidaurre, Melanie Enrique, Edwin Martínez. Pablo Hernández. Pregunta número 1. ¿Qué es el valor lingüístico? Hay diferentes tipos de valores y cuáles son. Pues el valor lingüístico es un concepto propuesto por Ferdinand Saussure que indica que una palabra o signo lingüístico adquiere su significado en relación con otros signos dentro de un sistema de lengua. Sí, es bastante esencial poder entender que algunas palabras no tienen significado, sino se van agregando, siempre tomando en cuenta en el contexto que se encuentren. Sí, al final no es solo una relación entre, no solo es encontrar la relación entre las palabras y su significado, sino depende también mucho de cómo se relacionan los términos en diferentes idiomas. Incluso el contexto en el que lo estamos utilizando, porque la palabra puede ser la misma, pero el contexto es diferente. Yo pienso que una forma en la que podemos aplicarlo es, tanto en la publicidad como en la comunicación, es cuando decimos, digamos, un carro es barato. O sea, se piensa que el carro barato es o sea, sinónimo de algo que no funciona. De baja calidad. A cambio, si decimos que el carro es accesible, se dice que el precio es accesible, pero funciona bien, ¿no? Entonces ahí es donde podemos usar parte de los valores lingüísticos. Pienso yo. Sí, ahí podría entrar el valor social y cultural que le estamos dando, no solo a las palabras, sino al contexto en el que lo decimos. Sí, no solo se trata de la definición, sino de cómo se diferencian a otras palabras que tienen y cómo se usan en la comunicación que nosotros utilizamos día con día. Sí, el valor referencial, que también dice que es la relación literal del signo como tal. El valor estructural, que es determinado por la oposición con otros signos en el sistema lingüístico. Y pues el valor social y cultural, que era pues tal y como lo decíamos, que es la interpretación que cada comunidad le va a ir dando a los valores lingüísticos que se van obteniendo. Incluso también la función que está teniendo en la oración, como lo platicamos antes. Si yo te digo, estoy en el banco, pero ¿a qué banco me estoy refiriendo? ¿En el banco de estar sentado, en el banco de estar en una institución financiera? También depende mucho de ese tipo de contextos. ¿No? Creo que ahí podríamos incluso seguir con el siguiente tema que justo tiene relación, como lo estuvimos analizando antes de pues, poder discutir esto. La pregunta 2 es ¿por qué es tan importante entender el significado en su contexto? Pues también era como lo mencionaba Safi hace un momento, que es el poder dar un contexto y pues ampliar un poco más lo que está sucediendo para que las personas también nos entiendan qué es lo que queremos dar a entender. Puede ser un banco de una institución financiera o un banco de sentarse, pero si nosotros no expresamos bien el contexto o damos un contexto a las personas, podemos llegar a pues confundir a los demás. Incluso, aunque, perdón, no, dale tú, perdona. Era para que interpretaran bien el mensaje, al final llevarlo hasta el público. Sí, complementario con lo tuyo, es que a veces incluso hay que hablar lo que es, a veces vulgarmente, lo que hablamos al vulgar, ¿verdad? Hablamos y hablamos a medias. Y eso lo decía un filósofo de la comunicación, que nosotros hablamos y hablamos a medias. No se nos entiende porque hablamos a medias. Transmitimos una idea, pero lo que yo estoy pensando, o sea, yo estoy pensando en mil cosas, pero vos sos una persona completamente distinta y no, vos estás en otro rollo, entonces yo digo algo, pero no tenés el contexto completo. Es muy importante saber y explicarnos bien a qué nos referimos. Sí, claro. Aquí podríamos poner el ejemplo de cuando vino Chávez Pitt y le dijeron que hiciera cerote y se lo puede decir a una persona de la tercera edad. Es entendible que podemos utilizar esa palabra entre amigos, pero ante un desconocido, ante una persona de tercera edad, cambia diferentemente. Sí, lo que debemos de entender también es que el lenguaje no es algo estático, ¿va? Sino que es algo que va cambiando, ya independientemente de, ¿cómo se llama? Es dependiente de la cultura y el factor social en el que nos encontremos. Incluso eso que dices de la cultura y el factor social, era un ejemplo que ponía en la lista. O sea, se puede decir indio acá, y el compañero dijo, sí, pero depende del contexto. O sea, porque indio puede ser una persona de India, pero acá ya es penalizado. Sí, ya. O sea, es una ofensa. Exacto. Entraría el contexto. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los elementos que componen el signo lingüístico? ¿Cómo se utilizan estos elementos en comunicación? El signo lingüístico está compuesto por dos elementos principales, que son el significante y el significado. El significante es la forma sonora o gráfica del signo. Aquí podemos tomar que son las letras o sonidos que lo componen como tal. Por ejemplo, la palabra árbol. Exactamente. Y tenemos lo que es el significado, que es la idea o concepto que representa. Tal y como lo estábamos viendo en estadística, un ejemplo, que utilizamos la palabra árbol como concepto, pero ¿qué era el árbol en estadística? El árbol en estadística es tipo un mapa mental. Entonces es un contexto completamente diferente. Entonces hay que saber cómo utilizarlos para poder aplicarlos en comunicación, según nos estamos refiriendo al contexto que tengamos. Sí, yo creo que es muy importante el punto que vos pusiste, porque o sea, yo le puedo decir a alguien, estábamos viendo el árbol, ¿qué viste hoy? Por ejemplo, llego a mi casa y tu papá, tu mamá te pregunta qué dice, vimos el árbol en estadística, y así ellos se pueden imaginar incluso hasta un árbol genealógico, vamos, que tiene la forma de un árbol y todo, pero es algo completamente distinto. Entonces, ¿cuál es el significado real que le estás dando? Ahí entendería lo que es el referente, básicamente utilizar el objeto real y al decirlo también.
para que se entienda mejor. Estos elementos se utilizan en la comunicación porque permiten a los hablantes compartir las ideas. El significante activa un significado en la mente del receptor, permitiendo la comprensión. Yo creo que esto incluso lo hablamos en la anterior discusión, pero sí me recuerdo que lo hablamos hace un rato cuando estábamos armando. Por ejemplo, algo tan simple, hay cosas que no son palabras, miau, wow, guau, guau, ¿verdad? Pero que sí sabemos y es hasta un significado universal. Vos vas y no sabes comunicarte con un extranjero, o a veces se ven las películas, ¿verdad? Que no hablan el mismo idioma, pero se hablan en señas de guau, guau, y que no sé qué, o se la mete a miau. En cuanto a eso que mencionaba, yo justo hoy estaba viendo un show de stand-up de un comediante colombiano que es Colocho, no sé cómo se llama, la verdad, pero a él le dan papelitos, ¿verdad? Para poder hacer chistes con los papeles y le dicen, haz un chiste sobre esto, dice, ayer se murió mi perro. Eso era lo único que decía el papel. Y vino él, se quedó callado 5 segundos y de la nada dijo, wow. En el show de stand-up, él dio a entender y hacer referencias con un simple sonido de un significante y significado que él estaba en un contexto completamente diferente. Continuando con lo de la pregunta 3, también yo tenía que, para opinar, que muchas veces las personas se comunican por silbidos. En este caso, pues, en experiencias personales, en mi casa, yo tengo familiares que llegan y tienen una manera de silbar y ya sabemos quién llegó. Incluso para los partidos de fútbol. En los partidos de fútbol no se permite decir voy o déjame el balón, sino que ya sabemos cómo silba y ya sabemos quién va a ir a pelear el balón o cosas así. Entonces creo que eso también entra bastante en esta pregunta número 3. Sí, que al final es un acto comunicativo del lenguaje, pues, Sí. de la manera en la que nos estamos expresando. Estoy completamente de acuerdo. Luego seguimos con la pregunta número 4, que es cómo se relacionan la realidad y el pensamiento y el lenguaje en un acto comunicativo. Pues la realidad, el pensamiento y el lenguaje están interconectados. La realidad es lo que existe literalmente en el mundo, ¿verdad? El pensamiento nos permite interpretar y conceptualizar la realidad que estamos viendo. Y el lenguaje es el medio por el cual nosotros vamos a expresar para poder compartir estos pensamientos y lo que vemos en la realidad. Sí, en este caso influye bastante el idioma en cómo vamos a percibir nuestro entorno, porque, por ejemplo, en algunos idiomas indígenas no existe el color azul. Entonces, para ellos, el color azul puede tener un significado, quizás no existe y lo puedan interpretar de otra forma totalmente distinta a los que hablamos el idioma español como tal. Sí, también la realidad, se lo quería agregar, puede ser diferente si alguien es daltónico, por un ejemplo, ahorita como te mencionaba, alguien lo puede ver azul, pero alguien más lo puede ver verde. Bueno, ahí cambia por completo. aunque también recordemos que, por ejemplo, las ideas y el pensamiento existen mucho antes incluso que el lenguaje. Entonces, tenemos los cavernícolas que, por ejemplo, ellos no se comunicaban ya casi que ni con señas, era, o sea, sí, era bastante, cuando tu gata te hace, entonces ya vas entendiendo, pero vamos al hecho que es, por ejemplo, los bebés no tienen un lenguaje, e incluso nosotros no sabemos ni qué, muchos dicen de que si llora de tal forma es porque quiere pechos y que porque llora de tal forma es porque se hizo, pero la verdad es que no es una ciencia cierta de que así sea, ¿verdad? Claro, tal vez sí tienen un lenguaje, pero en su realidad, y nosotros en nuestra realidad no lo entendemos, porque tenemos otro contexto, o sea, es otra realidad. No porque un bebé no se puede comunicar con es que no entienden, no saben las palabras, no Pero pueden si tener un piensa lenguaje. comunicando a su forma, porque es su realidad. No. No. Un inicio tienen su realidad de una manera diferente. Y se Si quieren comunican. salir, tal vez van a rascar la puerta. Pero eso ya es más adoctrinación y amaestramiento. Un bebé no tiene. Sí, pero es Se su realidad. comunica. Sí, es su realidad, pero no es cómo se comunica. O sea, como te digo, está entrenado porque un perro sin entrenarse, pues el perro puede aprender. Un perro sin entrenarse, el perro se orina. Pero yo también. Exactamente, es a lo que voy, pero porque ambos no entienden. O sea, al final el lenguaje y la realidad, sí, la realidad sí es diferente, pero el lenguaje tiene que aprenderse. ¿Me entendés? También con los bebés me viene a la mente también de que un bebé cuando uno le habla o lo está tratando de corregir en ciertos aspectos, el bebé también se tranquiliza, no porque te entienda, Exactamente. sino porque los gestos, La voz y los gestos que uno tiene también, él ya los va Exactamente, algo similar a lo que vos decís y un ejemplo bien claro. Vos venís y le decís a un perro, ah, que la puchica, que no sé qué, y le hablas bravo, el perro, puchica, se retrae y todo el rollo, aunque le estés diciendo, ay, mi amor lindo, que no sé qué, que no sé cuánto, pero con un tono diferente. Ahora, aunque lo estés regañando, ay, perro, hijo de la gran chucha, que no sé qué, que sos un desgraciado. El perro entiende, como normalmente así les hablamos, cuando estamos felices, ellos no entienden lo que le estás diciendo, pero dicen, ah, ese tono de voz quiere decir juguetear, quiere decir que hice algo bien y se emocionan. Entonces, para mí no es, o sea, la comunicación viene mucho antes que el lenguaje, ¿verdad? Pero ahí viene también lo de los actos comunicativos. Entonces, al final de todo, creo que si nos hemos dado cuenta cuando tenemos mascotas, si hacen algo malo, hasta se esconden pues, para no verlo a uno o algo así. Ah, sí. ¿Por qué? Porque en la realidad ellos ya saben que hicieron algo malo. Saben. Entonces, desde ahí empieza pues Yo pienso que depende tanto mucho de la realidad de cada quien, o sea, del contexto a donde vive también, porque era lo que decía en filosofía, o sea, tu realidad puede ser diferente a la mía y así es como
se va a ir comunicando las personas. Bueno, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, vas a, no sé, zona 18 y escuchas un par de, y escuchas un par de plomazos, puchica, y uno dice, pucha, hay plomazos, se tira debajo de la mesa o yo qué sé. Ah, no, están celebrando el cumpleaños de no sé quién, te pueden decir, ¿va? Por ejemplo, es normal, ajá, es normal. Entonces también la realidad ahí es muy diferente. Yo soy de zona 18 sí puedo opinar. Porque, o sea, yo no es lo mismo ir con alguien nuevo y decir, tengo miedo, y yo pensé a las 12 de la mañana y yo decir, bueno, tal vez piensa que va a haber un fantasma, pero tal vez en su realidad, en el pasado, alguien lo saltó. Entonces, cada realidad, yo que estoy acostumbrado a ir pasar hasta las 3, pues no importa, ¿verdad? Quería ver la realidad de cada quien. La pregunta número 5 nos indica qué es la identidad lingüística, perdón. En este caso, entendemos como identidad lingüística a un conjunto de rasgos lingüísticos que caracterizan perdón, a una persona o comunidad. En este caso, pues dependiendo de la cultura como tal o del idioma que hablemos, esto va a caracterizar lo que es la identidad lingüística. Sí, yo creo que ahí pues podemos tomar mucho en cuenta en identidad lingüística es el cómo vamos a decir las cosas, también cómo lo aprendimos, cómo lo estudiamos en cuestión de los acentos, ¿verdad? De que un acento te puede cambiar el significado completo de una palabra, y pues son cosas que se viven muy seguido aquí. La identidad lingüística creo que también lo podemos involucrar con cuando un gringo está aprendiendo el idioma español como tal. Es bien complicado que vaya a hablar bien a la primera, siempre se va a confundir, pero el gringo tiene eso, que tiene su propia identidad lingüística de ellos como tal del inglés, que ellos están aprendiendo algo nuevo, entonces no les da miedo ponerlo en práctica. Caso contrario a nosotros, que muchas veces no hablamos el inglés por miedo a equivocarnos, entonces ahí no estamos teniendo una identidad pues completa, siento yo. Sí, mira, yo creo, perdón, Pero iba a mencionar que, por ejemplo, es bien importante tomar o diferenciar que la pérdida de una lengua sí va a dar paso a la pérdida de la identidad cultural, pero hay que diferenciar la identidad cultural de la identidad propia como persona, porque el hecho de que puedas perder la identidad como tal de tu cultura por la pérdida de la lengua, aquí o en otro país, siempre vas a seguir teniendo tu identidad propia. sí, eso te iba a decir yo que iba amarrado con la pregunta 6, ¿verdad? Porque, de hecho, la pregunta 6 dice que cuál es la importancia de la diversidad lingüística y sobre la discriminación lingüística. Mira, básicamente, como decía Mauricio, y es algo que me parece absurdo, normalmente cuando viene un gringo, por mucho que sepa español, siempre dice, por ejemplo, la pescado o el computadora, ¿verdad? Pero normalmente, bueno, hay quienes se hacen burla, lo cual yo siento que está mal, pues, pero normalmente con un gringo lo entienden y hasta lo dicen, ah, suena bonito, es gringo, ¿verdad? Es gringa, y lo romantizan. Pero viene alguien de un pueblo que también al final eso es una lengua y es parte de la lingüística, viene y nos habla en su idioma algo por así decirlo, una palabra fea, pero algo trabado, por ponerlo en palabras, ¿verdad? Que se traba o que no entendemos. Él entiende cómo lo dice, por ejemplo, un caso claro, ajá, no pronuncia bien, un ejemplo claro, Farruko Pop, ¿verdad? Muchos lo reconocerán porque de él, sí, pero de él hicieron una burla. Siendo honestos, ese era mucho de su éxito, una burla que le hicieron. Entonces, y a pesar de que lo hicieron famoso y que al final, aquí digo yo, viene la hipocresía, porque al final todo el mundo lo quería todo, pero mientras estuvo vivo, mientras lo sacaban en los TikToks, todo el mundo se burlaba de él. ¿Me entienden? Entonces, el caso es la de Ana Melío, que es gringa y habla el español, o sea, como puede, pero a ella se lo perdonan todo. O sea, sí es cierto que llega a tener un poco de hate y todo en sus redes sociales, pero no ha sido por el idioma como tal. Exactamente. Entonces ahí vamos a cómo existe la doble moral también al momento de la diversidad lingüística como tal y de la discriminación lingüística como lo mencionábamos, porque como decía Pablo, se romantiza cuando nos conviene. ¿Por qué? Porque ya son personas que nos vienen a brindar quizás un mejor estatus como país, pero cuando son personas de nuestro propio país no los aceptamos como son, e incluso pues nos llevamos a burlar. Casos con los policías de las garitas, por ejemplo. Es cierto. O sea, esas personas son personas que quizás son de los pueblos que apenas están empezando a hablar español, pero ellos están buscando una oportunidad también, pues. Entonces creo que también es parte de la cultura que tenemos en Guatemala como tal, de no estar tal vez tan orgullosos de nuestras raíces, como para poder burlarnos de este tipo de situaciones. Creo que no solo sería aquí en Guatemala, creo que también puede pasar en cualquier otra parte del mundo, pero pasándonos a lo que vivimos día con día, creo que sí es bastante importante tener esa conciencia de que tal vez alguien que viene del interior del país no va a hablar lógicamente igual de español que nosotros, y no es que nos tenemos que burlar, porque pensándolo bien, pues somos del mismo país, ¿me entienden? No tenemos por qué arraigar a que no puede hablar bien y comparar cómo hablan ellos con las personas extranjeras solo por ser hechos con extranjeros. O sea, ahí también agarramos una cultura y defendemos una cultura que no es la nuestra. Sí, o sea, a veces hay personas que dicen que qué gracioso hablan los de Oriente, porque hablan como cantaditos, o sea, los de Tiapa, Jalapa, Chiquimula. Entonces, ellos tienen también su manera de hablar, pero o sea, no es algo que
que ellos hayan decidido nacer así o nacer en un lugar donde se hable así como tal, pero las personas son cosas que no entienden y va la discriminación lingüística. Pues, o sea, ahora, como mencionaba aquí, el debajo, o sea, nosotros lo usamos muchas veces, ya quizás no en torno de burla, porque no es para burlarnos, sino que ya lo estamos adoptando para que también sea un poco más normal. Ahí hablando de la, perdón, regresando a lo de la identidad lingüística, como decimos debajo y todo eso, también hay otros países que dicen que chido, ¿no? Como México, o acá que chileno. Entonces es una identidad lingüística que cada país tiene, o sea, una frase o una lengua única, por eso es la identidad Incluso vas a otro país y decís que chilero, sos chapín, qué chido, vos sos Entonces ya te mexicano. identifican, es una identidad. Sí, o también, perdón, pero con lo de la diversidad lingüística, creo que también está la adaptabilidad que debemos de tener. Igual estaba viendo un video de comedia en TikTok en el que un colombiano le dice a un mexicano, ¿cómo estás, carechimba? Pero para los colombianos el carechimba es como para nosotros el maje o para los mexicanos el güey. Pero el mexicano se sintió ofendido aparentemente por cómo se lo dijeron. Dice, ¿carequé, carequé? Entonces es como también tener la diversidad lingüística de entender de que no todos hablan iguales a nosotros. Y ahí entra lo del contexto que hablábamos anteriormente. La pregunta número 8 dice qué nos aporta la lingüística en nuestra labor de comunicación. Nos ayuda a entender cómo funciona el lenguaje, mejorar nuestra expresión y hacer de nuestros mensajes que sean claros y efectivos. También nos permiten analizar cómo se construyen el significado y cómo influyen factores culturales y sociales en la comunicación. Sí, en este caso, pues la lingüística como tal, para nosotros los comunicadores, es bastante importante para poder utilizar de manera correcta el uso del lenguaje en diferentes contextos para poder comunicar directamente pues, a los consumidores o a los grupos objetivos, de forma en que puedan entender el mensaje y captar las ideas que nosotros queremos transmitir como tal. Sí, perdón. Incluso yo, en la parte de la de comunicación, en mi trabajo, tenemos como que varias marcas y una de ellas tiene como que sedes en varios países. Entonces, al momento de yo publicar un post o escribir o hacer una campaña, tengo que estar bien establecida en hacia dónde va dirigida, ¿no? O sea, no puedo venir y la campaña, la misma que hago acá en Guate, hacerla en Panamá, porque a veces tienen diferentes lenguas, entonces se puede confundir y cambia la efectividad de la campaña. Entonces, ahí nos ayudaría bastante la lingüística en la parte de la publicidad. Y yo ahí considero también que entra de nuevo lo de el lenguaje en el contexto en el que estamos, en relación, o bueno, yo lo relaciono mucho a un caso que tuve en la escuela de vacaciones que nos indicó el licenciado que necesitaba una campaña para el regreso a clases de la USAC, pero que fuera de Picamás. Entonces era algo de cómo relacionar una cosa con la otra, o sea, son contextos completamente diferentes y cómo lo relacionamos. Y a mí se me ocurrió el concepto creativo a utilizar para la campaña, devuelven los más chileros. Entonces eso lo mezclé con los más chileros de que comen chile y los más chileros de los de la USAC, pues. Entonces ahí, asimismo, la campaña que propuse fue esa. Y por el contexto en el que como que lo propuse al final de todo, el licenciado dijo que estaba muy bien y fácil de comunicar, pues, para el momento de entender de parte de los estudiantes. Entonces no sé qué piensan ustedes de eso, pero yo pienso que esa es la manera de adaptarnos al contexto en el que necesitamos estar, pues, o sea, se lo mandamos, no es discriminando a nadie, pero tiras esa campaña en la Landívar, ¿cuántos la van a entender o la van a captar? No, tal vez la entiendan, pero no se sientan tan identificados. Exactamente. Entiendo también esto de que como te diga, cada persona tiene derecho a encontrar un mensaje en lo que vos le querés transmitir, ¿me entendés? No todos van a tener de la misma manera la publicidad por cuestiones culturales, el lenguaje, los modismos. Entonces creo que aquí viene arraigado mucho eso de saber y de identificar a quién estás a comunicar. Sí. Sí, incluso sin ir tan lejos, hace poco estuve en una grabación que fue algo tedioso porque la verdad es que nos pagan un poco para las horas que nos necesitan porque teníamos que hacer exactamente el mismo comercial, pero no querían doblaje. Entonces, el mismo comercial que fue para aquí, para Guate, lo querían para El Salvador y lo querían para Panamá, pero habían que cambiar pequeños modismos, incluso el cantadito, ¿verdad? Porque no querían que una persona guatemalteca fuera o sea, en El Salvador no se iban a sentir identificados si hablaban como guatemaltecos, que era lo que hablamos en la pregunta anterior, que decís, que con el simple cantadito decís, con el cantadito decís, es de Zacapa, o con la forma en la que habla, es de El Salvador, es de Guatemala. Entonces, por eso no querían un doblaje, porque querían que sus clientes se sintieran identificados. Entonces, a las personas les tocó hacer exactamente lo mismo, pero con diferente tonalidad, porque querían a los mismos artistas. Sí, al final es adaptarte o adaptar tu comunicación a tu público objetivo, ¿verdad? Que al final es a lo que nos regimos y ahí para que nos regimos. ¿Cómo nos aporta la lingüística en la comunicación? Sí, o sea, el aporte es porque también no solo es el aporte, sino que también lo que tenés que saber de ella. O sea, tenés que estudiar, tenés que entenderla para saber cómo lo vas a trabajar, porque si no, nunca vas a saber qué estás haciendo. Básicamente es la columna vertebral de esta carrera.
pusimos muchos ejemplos de publicidad, pero también podemos poner periodismo, Sí, locución, sí, es sí, sí. básicamente toda la comunicación. Sí, porque también si estás en locución, ¿a qué grupo vas inventado? ¿Tu radio quién la escucha, va? La radio ranchera, por ejemplo, no sé qué radio escuchan allá por allá, pero yo creo que ni radio escuchan, va. Pero, exactamente, entonces, pero no va a ser lo mismo, exactamente. Pregunta número 9. ¿Qué derechos lingüísticos tenemos como personas? ¿Para qué son importantes nuestros derechos? Los derechos lingüísticos garantizan que todas las personas puedan usar su lengua materna en diferentes ámbitos, como la educación, la justicia y la vida pública. Algunos derechos incluyen el derecho a recibir educación en la lengua materna, el derecho a acceder a servicios públicos en su idioma y el derecho a preservar y transmitir su lengua y cultura. Estos derechos son importantes porque promueven la inclusión, el respeto por la diversidad y el acceso equitativo a oportunidades sin importar la lengua que se hable. Sí, por ejemplo, en el derecho a preservar y transmitir la lengua y cultura, muchas veces ha sido violado ese derecho directamente, como podemos ver el ejemplo en Estados Unidos, y cuando un latino habla español, hay muchas personas que son bastante racistas en ese sentido y los tienen que obligar a poder hablar inglés, cuando realmente, pues como tú bien lo decías, tenemos el derecho a poder transmitir como tal nuestra lengua sin tener que eh, ser sancionados o obligados directamente a hablar en el idioma del país en el que estamos. Pero hasta qué punto es algo racista eso si un profesor estudia básicamente las materias para poder enseñar ese curso, para que solo una persona hable español y todos los demás hablen inglés, no se va a poner a estudiar otro idioma para poder enseñar a solo una persona. Es como que es obvio de que no está capacitada para eso. Yo digo, bueno, o sea, como tú dices, está bien que no pueda o no quiera aprender el otro idioma o una persona que lo habla, porque está en colectivo, ¿no? Pero no tiene el derecho de venir y burlarse y discriminarlo y venir y hacerlo sentir mal, ajá, o imponer de que tiene que hablar eso, porque al final es su lengua, ¿no? Yo creo que lo que Alison se refería es más, por ejemplo, cuando están en el súper o algo y te dicen, no hables español, aquí habla inglés. Obviamente le dicen en inglés, pero no quiero presumir, ¿va? Sí, le dicen, speak Spanish, que no sé qué. Y a veces incluso lo hacen las mismas personas que cuando las ves dices, ajá, men, sos latino. Ajá, entonces, ese como quererse sentir, yo siento que sí está bastante bien eso de querer proteger. Yo creo que también va algo tan aparte como siempre he sido fiel creyente de que tus derechos llegan hasta donde empiezan los míos, ¿verdad? Y viceversa, mis derechos llegan hasta donde empiezan los de ustedes. Entonces, yo puedo hablar como yo quiera, pero lo que hablábamos, ¿verdad? Si en esta sociedad también que me digan, como lo decías con el Prince, que le dijeron que salvara de Cerote, ¿verdad? Para mí Cerote es mal, entonces también yo tengo derecho a decirle, hermano, ¿qué onda va? O sea, o en provocaciones, ¿verdad? Incluso puede caer en una provocación de que me digan, vos Cerote, que no sé qué, entonces es algo malo y tengo todo el derecho de defenderme, tengo todo el derecho de estar avalado, que no me agreguen, que no me agredan, perdón, verbalmente, que es algo que está incluso penado por la ley, la agresión verbal, ¿verdad? Muchas gracias. Esto fue Grupo Maravilla.